eso, ¿no es cierto? Eh, ¿Quién quiere comenzar? Yo tengo preparado. Hágale. Comience que nosotros le contradecimos. Bien. Por favor. Mira, una pregunta. ¿Ponemos tiempo Sí, claro, o... eso le iba a decir. Córteme, ¿sí? No, no, pero Córteme. pongámonos Co- 10 minuticos máximo cada uno, ¿sí? no, 10 sí. Es que Sí, pensé que 10 era mucho. No, no me somos, demoro 10. No, somos Lo, somos cinco. poquitos, tenemos tiempo. Listo. han sido una serie de casualidades muy chéveres. Cuando, como no tenía plata para comprar el libro, cuando lo mandaron ustedes sí fue glorioso. Yo me iba muriendo de la felicidad porque yo sí tenía muchas ganas de leer. Pero el comienzo me dio piquis piquis. Esa vaina de que el Vaticano buscó ¿cómo se llama? Un escritor y además ateo y que el monseñor importantísimo. No sé, el cuento me pareció muy chimborrimbos, pero es rico como empieza, ¿sí? Porque es divertido, es como por hacer amistad con el autor rápidamente. Entonces la duda la dejé, dije, bueno, esperemos a ver qué pasa. Como les conté, las primera vez 60 páginas de un solo matracazo, que eso fue ya hace como 15 días, ya voy mucho más adelante. Entonces voy a resumir esas 60 páginas en tres cositas cortas para no ser cansón. El primero, otra posibilidad increíble. Cuando fui a la librería a buscar el libro, me encontré este mamotreto tenaz, ¿sí lo ven? ¿Mm? Sí, Sobre África. Y yo tenía muchas ganas de meterle la uña durante algún tiempo a esas civilizaciones que yo no conocía. Yo tenía mi libro de África Negra y tenía mi libro de Oceanía, para que vean que no estoy diciendo mentiras, por eso se los muestro. Entonces fue glorioso ese primer capítulo en que él habla de la religiosidad y de que no importa cuál, ¿no? Lo importante es entender que eternidad y Dios son la misma cosa. Esa frase sí es del libro, ¿no? Cosa más bella, ¿no? La religiosidad de toda la humanidad nació cuando enfrentó la vida, pero fundamentalmente cuando tuvo que enfrentar la muerte. Entonces, existe Dios porque el hombre quiere eternidad. Y para que haya eternidad se necesita Dios. Me pareció tan chusca esa idea. Entonces me la gocé, ese primer momento me la gocé hasta más no poder. Dios es eternidad y la eternidad es Dios. Sin eternidad no hay Dios, sin Dios no hay eternidad. La machera de las macheras. Y entonces se vota él a hablar del Papa y a decir ¿cómo es que se llama el Papa? Bergoglio. Perdonen que es que mi memoria sí es, ¿cómo se llama? Francisco. Bergoglio. Jorge Bergoglio Mario. fue Jorge Mario en Bergoglio. varias etapas visto de determinada manera. Cada etapa de la vida, los amigos y los enemigos lo juzgaron distinto. Eso me pareció también hermosísimo, porque coincidencialmente yo estaba leyendo que yo estoy ya en la etapa en el que las cosas son más tranquilas y más simples. El importaculismo es fundamental y ya uno a esta edad no se preocupa de tantas vainas, ¿no? Uno ya no tiene vanidades ni orgullos que defender y obviamente salario que guardar, etcétera, etcétera. Entonces uno se va presentando posiblemente más amable, menos radical, etcétera, etcétera. Esas nuevas páginas me parecieron sensacionales. Y la tercera cosa que quería subrayar de esas 17 que les hablé la vez pasada fue un juego impresionantemente bello que hace el tipo sobre ironía, humor
y religión. La ironía, el humor y la religión son netamente humanas y hay que cambiar toda esa carreta de ideologías, que capitalismo, que socialismo, que islamismo, que cristianismo. No, más bien pensemos en humanismo. Uy, qué idea tan bella, ¿no? Y cómo desgrana el humanismo de tantas maneras distintas. Y le aplica a Bergoglio, le aplica cualidades de inmensa paciencia, de generosidad, etcétera, etcétera, como elementos humanos propios de él. Y que el juego de la ironía y el humor son absolutamente necesarios para ese humanismo. Sin ironía y sin humor, es decir, sin un poquito de inteligencia, y lo que a mí me parece tan importante en la vida, sin criterio, por Dios, todo es tan complicado. Acabemos con todas las ideologías, reemplacemos capitalismo, socialismo, bla, 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 reemplacémoslo por humanismo. Entonces me acordé de ese juego tan bello que hace el hombre, el nombre de la rosa Eco. Eco, ¿de Humberto quién Eco. es el nombre de la rosa? De Humberto Eco. el semiólogo ese. Bueno, Eco. Eco, de Humberto Eco. Humberto Eco. Es exactamente el mismo juego, ¿no? No sé si ustedes ya lo leyeron. Toda la carreta de asesinatos y todo lo que tiene que investigar este señor es porque los monjes no querían que los otros monjes jóvenes leyeran el libro de la risa de Aristóteles. Por Dios, sin alegría, sin risa, sin humorismo, sin ironía, no hay cristianismo tampoco. ¿Por qué? Porque no hay vida. Entonces dejémonos y rompamos con todos esos ismos y quedémonos con ese. Y de paso yo añado una cosa linda a esas 67 páginas. Dejemos de pensar en Oriente y en Occidente, en rusos, en colombianos, en americanos, en africanos o en lo de Oceanía me cuadró perfecto, ¿no? Que polinesios, que indonesios, que melanesios, que un montón de cosas y todos somos terrícolas. El día que dejemos de pensar en esas divisiones tan grandes y cojamos la vida con un poquito más de humor, seremos mejores religiosos. Punto. Qué Muy bien, bien. oiga. Muy bien. Qué Muy bueno, Daniel. bien. Excelente. Excelente. Buenísimo. ¿Quién quiere seguir? Dale, Ferdi. A ver, también como a nivel general, porque me parece que no voy en las profundidades ya en que se mete Daniel, que me parece supremamente interesantes, pero quizás me engancho un poquito a lo que él decía, y es que varias cosas yo ya leí todo el libro, y con la ventaja de que muchos de los, por no decir casi todos, los conozco, los personajes que él, con los que él de entrevista, con los que él dialoga, pues obviamente son personajes conocidos aquí, que incluso han pasado por mi casa, aquí en la curia, etc. Y entonces lo maravilloso que me parece, y en esto me engancho con lo que está diciendo Daniel, es que va tratando una serie de conceptos, de temas, de reflexiones, para llegar siempre a Bergoglio y decir cómo procede o cómo procedía ya, hay que hablar en pasado, Bergoglio respecto a todo ese marco general que él inicia en cada capítulo o en cada entrevista, porque si han alcanzado a leer ya bastante del libro, ustedes verán que en muchas partes, antes del viaje se encuentra con muchas personas con las que va a viajar. Y entonces encuadra a la persona, la describe, qué hace, cómo se encontró, cómo se saludaron, qué comieron, etcétera. Pero va encuadrando cómo entran en la conversación, entran en la charla y entran en la profundidad de las cosas que a él le interesan. Entonces hay un juego, no podría decir yo García Márquez, ¿no? Porque va jugando con el tiempo, pero algo similar,
y con la filosofía o con la teología y con la realidad, ¿verdad? Y todo para después concluir en ir presentando la visión de Bergoglio o de Francisco según la temática que va manejando. Por eso me pareció fabuloso y es cómo va tocando distintos temas a propósito de casi de un diario que él va escribiendo, porque prácticamente es eso, ¿no? Va antes del viaje, el viaje con los preparativos inmediatos, la llegada y todos los preparativos para empezar todas las cosas oficiales del viaje, el regreso y la culminación de lo que se supone que es su interés, que es la pregunta fundamental que le hizo al Papa, si su mamá se va a encontrar o no con su papá en la eternidad, ¿verdad? Y si se van a volver a ver. Entonces, hay toda una problemática del análisis de la escatología, por ejemplo, ¿no? Bueno, después, a mí me impresiona como la exhaustiva documentación que tiene y el conocimiento que tiene dijéramos, de la actualidad de la Iglesia y de la actualidad de las personas o de sus historias. Luego está muy bien informado y sin ser pesado, pero le va suministrando una cantidad de información de los acontecimientos, de las personas, de cada uno en particular, desde sus oficios, de sus cargos, etc. Y la variedad de personas que entrevista hace que organice como todo un rompecabezas del Vaticano actual y de la Iglesia actual, obviamente, ¿verdad? Pues eso me pareció pues como muy bien realizado. Además que, como él mismo lo dice, el libro es distinto porque en unas partes es, es como la descripción de las cosas, otras veces echa todas sus teorías personales desde su ateísmo, que es más católico y más cristiano que todos nosotros, a mi modo de entender, pero obviamente siempre se confiesa ateo, pero con un respeto y con una profundidad y con una elegancia que realmente es admirable. Uno dice, ojalá todos los ateos fueran así, eso es maravilloso, ¿no? Pero igual que maneja un poco el humor también y maneja, qué sé yo, un poco la ironía, sin duda ninguna, como ya hacía alusión Daniel, pero siempre con un respeto muy grande, incluso en la diversidad de problemáticas que presenta. Y termino diciendo que me encantó, como cosa general, cómo se destaca una vez más la figura de Francisco, el Papa, no como el ser por excelencia eh, jefe supremo del mundo desde el punto de vista religioso, sino es un hombre que también va al baño, por decirlo de alguna manera. Bien humano, bien ubicado en lo que tiene que hacer, un hombre sencillo, un hombre como lo fue, ¿no? Todo ese humanismo de Francisco me parece que viene muy destacado en el libro, eh, exaltando cosas maravillosas, geniales e inesperadas, como siempre actuó Francisco, ¿no? Porque fue imprevisible. Él no hizo planes, no hizo proyectos pastorales, no, él iba el día a día viendo y leyendo qué le iba diciendo Dios. Y me parece que así presenta a un hombre común y corriente con un cargo altísimo y con una problemática altísima en la iglesia. Pero esa dimensión humana del hombre que se equivoca, el hombre que pide perdón, el hombre que es normal como cualquiera de nosotros, a mí personalmente me encantó. Qué belleza, oiga. Muy bien. Buenísimo, buenísimo, Ferdi. Gran aporte, gran aporte. ¿Quién más? Bueno, sigo yo, pero Dale. confieso que solamente he leído 18 páginas, porque en el momento en que llegó el PDF, estaba enfrascado en otra lectura y desafortunadamente soy de los que no pueden caminar y mascar chicle al tiempo. Entonces, hasta que terminé el otro libro, pude empezar este. Y en esas primeras páginas hace no sé, tal vez una apología de Francisco. Y hace también como una radiografía muy rápida de cómo él ve el mundo. Dice que le preocupa mucho la cultura del bienestar, que todos nos estamos interesando por
el bienestar de cada uno y no se piensa en la sociedad. También dice que en la actualidad existe una globalización de la indiferencia. Es decir, la indiferencia se ha vuelto eh, total en el mundo. Habla de que la iglesia debe salir a la periferia Ujú. y habla de una periferia geográfica, una periferia existencial que tiene que ver con el pecado, con el dolor, la injusticia, la ignorancia, y una periferia social que la identifica con los desheredados de la tierra, es decir, el problema de los inmigrantes. Y empieza a hablar un poco ya más específicamente de la iglesia. Eh, Dice que la iglesia tiene que salir de sí, que tiene que salir a esa periferia, contrario a lo que ve en la actualidad, que es una iglesia mundana que vive en sí, que es comodona, autocomplaciente y mundana. Y acaba con una frase, me pareció genial, que en la actualidad Jesús está atado a la sacristía. Ujú. Es decir, la iglesia dedicada al culto, pero no a salir a la periferia. Ahí voy. Qué bien, oiga, qué bien. ¿Quién más? Yo, Marcelo. yo esta vez paso porque pues he hecho otras cosas, entre esas leerme unos reportajes grandísimos que le han hecho al Papa de ahora, a León XIV, y hay cosas que me impactaron mucho, es el análisis que hace, esto me lo mandó un jesuita, eh, este Papa va más hacia la iglesia, hacia la espiritualidad, el Papa que no le gustan los protagonismos, sino el silencio, ¿m? El Papa que pide, el que no le interesa que la iglesia sea con templos llenos, sino más bien con templos con cristianos de verdad, con humanos de verdad, gente que ore y que medite. Ahí voy leyendo lo de León XIV y no me he metido es decir, yo leí unos 15 o 20 páginas del libro de Javier Cercas, pero no he podido más y no me atrevo en este momento a hacer Ujú. ninguna observación aparte de lo que ustedes han hecho que me ha parecido supremamente interesante. Qué bien, qué bien. Bueno, les voy a contar yo me leí el libro y les confieso una cosa, hace mucho tiempo no me leía un libro completo. Yo soy muy de artículos de revistas, de cosas, pero meterme un libro y una novela o una cosa de estas, y por tal vez presión social, porque me lo mandó un alumno mío, eh, el resumen, y después cuando decidí voy a comprarlo. Y hablamos en el grupo de jesuitas que alguno lo había visto, y entonces le mandé a todo el mundo y dije, no, yo no puedo dejar de empezar a verlo, ¿no? Entonces lo pedí y lo compré y empecé a leerlo y entonces yo soy obsesivo, me lo leí enterito en una semana y media. Y ahora para esta reunión dije, empecé a mirar los resaltados, que yo hago resaltados donde me gusta, y con el amarillito ahí voy mirando, y después dije, no, 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 no voy a terminar si me pongo a resaltar, resaltar. Entonces dije, ¿cuáles son las ideas centrales? Lo que más me ha impactado. Y son como 5 cositas. La, la primera me impactó muchísimo porque era algo que finalmente entendí, algo que Ferdi nos había hablado alguna vez de lo que Francisco trató de hacer como
eje de la reforma de él fue más lo que yo llamo lo que se llamó la sinodalidad. A mí me pareció esa vaina del carajo, es decir, finalmente una democracia de verdad, que es consultada, que no sé qué, todos los fieles participan en la toma de decisiones y todo lo que nos contó Ferdi lo vi reflejado ahí en la entrevista de Cercas con muchos de ellos. Esta visión generó tensiones con los sectores conservadores y, y Francisco como que la manejó con una muñeca súper cuidadosa para evitar provocar un cisma y cosas de estas, pero dejó que hablaran y dejó que participaran. Y, bueno, ese fue un primer tema. El segundo, que para mí fue también fantástico y pues uno lo ha vivido y lo ve, pero no es capaz de ponerlo en claro, el concepto del anticlericalismo, que Cercas como que él mismo se sentía así, pero que lo encontró que Francisco era el pontífice más anticlerical y lo pone en algún lugar, en el sentido de oponerse al clericalismo y como que al poder a la concentración de poder en la jerarquía eclesiástica. Y subraya como el esfuerzo de acercar a la iglesia a los vulnerables, lo que hablábamos ahora, y alejarlo de las estructuras de poder tradicionales, ¿no es cierto? Por eso todo ese simbolismo de no usar los colores, ni el palacio, ni el carro especial y todo esto. El tercer aspecto que me llamó la atención fue el tema de lo que ya hablábamos aquí, de la cuestión de la fe, de la resurrección de la carne y la vida eterna, que es un tema que aparentemente uno lo mete en toda la colección de temas católicos, pero el centrarlo como que es esto. Si usted no cree en esto, no se considere católico o cristiano, si no cree en la resurrección, si no cree en la otra vida. Eh, y con el tema de su mamá, de que consolar a su mamá, sobre la posibilidad de encuentro con su papá en la otra vida, explora la dimensión espiritual del pontífice, que al final es como el núcleo de la película, digamos, del libro. Lo otro que me llamó la atención del libro es lo que hablábamos ahorita de la figura humana y compleja de Francisco, un tipo profundamente humano con contradicciones y matices, su humildad, su compromiso con los marginados que hablábamos ahora, su capacidad de diálogo, pero los momentos en que eh, también hizo posturas controvertidas, como la reacción a los atentados de Charlie Hebdo, que fue como un momento difícil de él. Y el último punto que me pareció también el mensaje que tenía Cercas de esto, critica mucho el lenguaje y la comunicación de la iglesia y habla de que el lenguaje es muy arcaico y como que la comunicación del Vaticano no es fresca, sugiriendo que la iglesia debería aprender del carisma y del humor de Francisco para transmitir su mensaje en el mundo contemporáneo. A mí, y esto es fuera del libro, de las cosas me impresionó fue cómo Francisco se volvió eh, estrella de Instagram, del Facebook, de todas estas vainas y de mensajes verdaderos y falsos de mire lo que dice el Papa Francisco. Pero esa parte humana de Cercas también la plantea y también coincidiendo con el tema de la periferia, ¿no? Como los marginados y todo. Entonces, para mí es una visión muy íntima y reflexiva del Papa en distintas facetas, como dice Ferdi, en un como diario de su encuentro con él, que lo va llevando uno al famoso viaje y a lo que pasó en el viaje, que uno no lo viene a saber sino al final realmente de qué fue lo que pasó, lo que realmente le dijo y el mensaje que le dio a su mamá. Pero ese es mi resumen del libro, tratando de agarrar como las 5 o 6 primeras ideas principales. Comentarios, Maravilloso. Daniel. Yo quiero decir una barbaridad. Como A siempre. mí, otra barbaridad.
a mí me llamó mucho la atención que yo le tengo bronca a los ateos por creídos y por pedantes y por crecidos, ¿no? De que, ellos sí tienen una mente mucho más despejada, en cambio, los pobres que creemos en religión somos unos primitivos, etcétera, ¿no? Y resulta que este señor Cercas es comentando lo de Fernando, ¿no? Es todo lo contrario. Es un tipo de una agradable y de una sencillez y una... Decía, miércoles, ¿qué será esto? Entonces, como hubo ese intervalo de una semana, yo cogí en la página 67 y dije, miércoles, si yo leo el final, ¿será que puedo aclarar las pendejadas que este señor está haciendo? Porque es que me imaginaba que el tipo se había inventado todo. Y dije, no, me tiro el libro, no. Más bien voy a investigar quién es el tipo. Entonces me metí a Google y pasó una cosa bellísima. A mí, el Papa Bergoglio, yo lo confundía con dos personas, pero esas dos personas se las digo al final para no dañar mi cuento. Y cuando averigüé sobre Cercas, resulta que el tipo es de un pueblucho manchego que no conoce a nadie, de por allá de la mitad de la Mancha, ¿no? Y su familia es profundamente católica, lo que llamaba el padre maestro de novicios, ¿cómo se llama eso? Fe de carbonero, Carbonero. ¿no? Fe de Ujú, carbonero, fe cerradita y toda la vaina. Me llamó tanto la atención, dije, ve, pero un tipo tan cerrado, con una familia tan cerrado, ¿cómo se abrió? Pues resulta que es que él se trasladó para Barcelona, para Cataluña. Y Cataluña, allá en la universidad, le infundió un racionalismo increíble, ¿no? Entonces tiene una capacidad de racionalizar ujú, la vida cotidiana y las cosas casi que digamos campesinas, ¿no? ujú. Entonces, ahora sí la barbaridad. A mí un día César me dijo, Daniel, ¿a quién se le parece Bergoglio? Y yo le contesté, a Hernán Umaña. Y leyendo a este señor, yo saboreaba a Don Quijote y sobre todo a Sancho Panza. Y no fui consciente sino ahorita preparando para lo que iba a decir hoy. Pero esto no lo dije porque dije, no, si digo esto enredo mucho. Pero fíjense en que salió en lo que dijo Gabriel, salió en lo que dijo Marcelino y salió en lo que dijo Fernando. Hay mucho de Don Quijote en Bergoglio. Y yo pienso que es que debería haber más Quijote en todos nosotros, ¿no creen? Bueno, qué linda reflexión, Daniel. Qué Sí. linda, qué linda. Apenas hablaste de Hernán Umaña, yo dije, wow, sí, yo creo que nosotros tuvimos el gran privilegio de un individuo muy parecido en su tiempo, muy humano, muy, y la verdad, por lo menos de mi parte, alguien que uno como quería ser como él, sencillo, comprometido, organizado a morir. Nos marcó a todos en disciplina, en escautismo, en competición, en todas estas cosas. Y, y era un poquitico como el cura diferente de todos los curas. Por lo menos para mí, no era como los otros que conocimos, ¿no? Era diferente. Y yo creo que eso es lo que le pasó por lo menos mi percepción de Bergoglio y del Papa, fue que se metió en una institución súper arcaica, súper...
y ¡bum! La sacudió con su ejemplo, pero y con cosas como decía Ferdi o como algunos de ustedes, que el día a día lo iba haciendo como le fuera saliendo, ¿no? Y claro, con una cosa que dijo Ferdi que me llamó mucho la atención, no tenía un plan, sino que iba recibiendo lo que le iba diciendo Dios. Ahí es donde uno dice, hijo del diablo, la inspiración de un tipo de estos que se deja llevar por eso y que va haciéndolo. Y si hay que parar, para. Y tremendo reto para el próximo papa, porque el ejemplo, la talla que dejó fue brutal. El análisis, a propósito de eso que dices, Darío, el análisis que hace del viaje a Mongolia, ¿no? La discusión si el objetivo era ir a Mongolia, que lo era por ser un país de una minoría absoluta de católicos, mil y pico, y hacerle un viaje a mil y pico personas en un continente donde cerquita, cerquita tiene la India de mil de millones de gentes, pues como decir, como gastar el tiempo y gastar el dinero en un viaje que, pues, en vez de irse usted no sé, a darle la vuelta a Europa, se va a Busbanza, en Boyacá, ¿no? Bueno, pero fíjense que lo que en el fondo, por lo menos así lo analiza Cercas, lo que Bergoglio quería era estar cerquitica de China para hablarle a China. Eso. O sea, tenía un telón de fondo, ¿no? O una segunda intención que la manejó muy discretamente y que solamente en un momento determinado, cuando se despide, les manda todo el zarpazo de lo que está pensando y de lo que está creyendo y anhelando respecto a China. Pero es un poco eso, ¿no? Que no es decir, bueno, me voy a China y que convierta a China y llevo todo el séquito del Vaticano y no, no. A ver, ahorita, ¿qué es lo que hay que hacer? Aproximarse. Entonces, no hay más plan. Es eso, ¿no? Y en muchas otras cosas, Bergoglio se distinguió por eso, ¿no? Porque incluso para la iglesia, él no hizo un plan. Él dijo, hicimos andar la sinodalidad y ahí va. Estamos en los comienzos, ¿no? Maravilloso. Y gracias a Dios, el nuevo Papa, mm, no con toda la fuerza que de pronto yo personalmente quisiera, pero ha dicho que eso sigue para adelante. Y el pueblo de Dios también no se va a dejar quitar, las mujeres, por ejemplo, no se van a dejar quitar ese puesto, ese escaloncito o esos tres escalones importantísimos que han adquirido en la iglesia. Tanto es así que, por ejemplo, el nuevo Papa, estoy revolviendo cosas, pero de pronto les interesa, ustedes saben que acaba de nombrar de secretaria del dicasterio de la vida religiosa a otra mujer. O sea, la presidenta es una mujer y la secretaria, o sea, la segunda de mando es otra mujer. Entre las dos hay un cardenal, porque por asuntos jurídicos, para algunas cosas y por derecho canónico, tiene que firmar lo que el cardenal que está nombrado, que se llama un pro-prefecto. Pero la que manda es la Simonella Brambelli, la monja, y ahora la segunda es la que acaba de nombrar. Parece que ese nombramiento ya lo había dejado Bergoglio, pero no lo pudieron proclamar porque se murió. Y este lo respetó, cosa que me parece fabulosa. E inmediatamente es el primer nombramiento fuerte que ha hecho. Bueno, hizo otro pero yo creo que también estaban ya preparados por Bergoglio. Pero hay ciertas cosas que necesariamente tienen que seguir para adelante, ¿no? Pero que no hay un plan. Va a decir, vamos a hacer que el 50% de las mujeres del Vaticano, de los empleados del Vaticano sean mujeres. No, no. Va metiendo una, va metiendo la otra, va poniendo aquí, va moviendo allá. Bueno, en este momento hay 3 mujeres de alto rango en el Vaticano. La gobernadora del Vaticano es una monja, es una mujer. Muy bien. Y en el dicasterio de la vida religiosa, que no es cualquier pintado en la pared, 2 mujeres al mando. Eso es muy significativo y eso es obra de Bergoglio, ¿no? Pero eso va ahí. ¿Qué va a suceder después? No lo sabemos. Interesante eso. Interesante. Interesante. ¿Y ¿Qué más? ¿Quién más tiene algún comentario, Daniel? Yo no estoy de acuerdo, Fernando. Estupendo. Sí se abre el diálogo. Mi posición a estas alturas de la vida es
dejar que cada persona brille con su propia luz. Entonces, regio todo lo que hizo Bergoglio. Es una luz que nos seguirá iluminando. Y no comparar, Fernando. Las comparaciones terminan pegoteándose al uno y al otro. Dejemos que brille la luz de Bergoglio por el tiempo que sea necesario. Y vayamos mirando cómo brilla León XIV. Va bien, va haciendo cosas chéveres. Lo digo porque es distinto pararse en el semáforo de la 70 que pararse en el semáforo de la 63. Hay que tener un cuidado con el de la 63 de que no le roben a usted el reloj. Y hay que disfrutarse el de la 70 que ya va llegando uno a su casa rico. Cada lora en su estaca, me parece. Qué bueno, qué buen comentario. Perdóneme, Fernando, te usé, No, 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 pero pero un estoy de poquitico. acuerdo, me parece estupendo. Si hice alusión es porque más bien es por destacar que León respeta cosas que estaban, pero que va a ser distinto y que va a ser un pontificado no bergogliano, eso es un hecho. Pero Claro. que sí hay cosas que necesariamente dentro del proceso de la iglesia hay que respetar, ¿no? Y que Ujú, seguirán su curso y que no eran programadas, no tenían una programación o un... No. Ahorita, mm, dentro de un mes, esperamos que, por ejemplo, que entreguen al nuevo Papa el resultado de las 10 comisiones que quedaron del sínodo de la sinodalidad, con ujú, unos temas bien gruesos que alguna vez se los conté a ustedes, y a ver qué va a hacer el nuevo Papa. Sí, y él brillará ujú, con su luz y dirá, fabuloso, sigamos, no sigamos, esto sí, esto no. Los cambios que va a hacer, necesariamente va a hacer cambios, claro. necesariamente. Interesante la política de un nuevo papa y me imagino la vida de este pobre tipo después de estas 2 últimas semanas, pues que ha sido entrevistándose con jefes de Estado, con gente interna del Vaticano. Ahí leí que va a hacer un viaje a Perú, Argentina y Uruguay, ¿no? Eh, eh, Aparentemente. Y, y que le toca hacer, creo que fue a un encuentro con los patriarcas orientales, no sé dónde, sí, No, tuvo una celebración especial. La primera audiencia que no fue tan pública, aunque dejaron entrar al público, fue especialmente para todos los patriarcas orientales que vinieron o que estaban en Roma, ok. para las iglesias orientales. Ujú. Son católicas orientales, ¿no? Con ritos orientales, ¿o cómo es la cosa? Sí, pero también había ortodoxos no Ah, cristianos. ok. No católicos, No digamos. católicos, perdón, cristianos, sí. Que Sí. algunos no son tan adeptos, pero Y ahí están los ortodoxos rusos, los no, ucranianos, los rusos no se han metido mucho, no. ¿no? No, Ok, esos con la iglesia, los ortodoxos rusos son bien beligerantes con la iglesia católica. ok, A la iglesia la tildan de la cismática, la atea. ok. Pero sí, Bergoglio se reunió con el patriarca de Rusia, ¿no? Pero eso fue, se recuerdan, se reunieron en Cuba cuando Bergoglio o Francisco iba para la ONU y Ujú. se encontraron yo en ese momento fui a Rusia precisamente con los sacerdotes del Río Latino. Furiosos estaban, pero furiosos. ¿Cómo así que el patriarca se mete con ese papa de Roma? ¿Cómo es posible? Pero no, pero las iglesias son inmensas, son muchas denominaciones. Fue con ellos los que se reunieron. ¿Quién más, Gabriel? Yo lo que no le perdono al nuevo Papa es que hubiera recibido a Petro. ¿Pero qué hacía? ¿Le decía que no? Ahora, si es un gran amigo. Quiérase o no, es el presidente del país, ¿no? Me Pero, acaba de llegar en este momento, Gabriel, Señor, pero- prohibido
destruir amistades por causa de la política. Que cada uno respete lo que su amigo decida y que viva la amistad. Y abajo el hijueputa del Petro. Ay, Dios. Muy bueno, muy bueno. Esto no lo podré publicar en YouTube. ¿Quién más? César, ¿quieres que Todo yo lo que yo he dicho es castizo. O sea que no te van a poner multa por decir palabras en castellano, no. Sí. Oiga, César, ¿querías decir alguna cosa? No, yo, aparte de saludarlos y verlos, no tengo nada para comentar porque ya me queda muy difícil leer. Entonces, me limito simplemente a escuchar y Qué a bueno. que mis oídos oigan palabras muy lindas sobre ese personaje al cual todos nosotros le debemos lo que somos, Hernán Umaña. Qué bien, qué bien. Qué lindo, qué lindo. ¿Algún otro comentario, impacto de la semana, eh, algo que les haya llamado la atención? Yo creo que ya hablaron al comienzo de que estamos en un tierrero, no aquí hoy y mañana, ¿no? Sí, Pero hay una cosa buena. Ayer el Congreso, invento, creo que por fregar a Petro, aprobaron la reforma laboral. sí. Yo creo que eso está planeado. O sea Ok. que le cortaron las alas completamente a Petro. Se atravesó el otro vándalo, que ese sí me cae, uy, me parece tan terrible. ¿Cómo se llama el primer ministro? Benedetti, ¿Cómo es? Benedetti. Benedetti. Se atravesó diciendo que va a sacar por decreto la gastadera esa absurda de plata para preguntarle al pueblo. Y mañana salen todos los sindicatos, pero no he oído ruido hoy. Me parece que hoy no les fue tan bien. Habrá que esperar un poquitico los noticieros de la noche para ver. Pero la situación aquí sí está hartísima, hartísima. Daniel, ¿qué significa que con la aprobación de la reforma le cortaron las alas a Petro? No. Ellos habían dicho que el Congreso no había aprobado la reforma porque el Congreso estaba vendido, ¿sí? O ¿cómo se dice? Eh, tirando hacia algún lado. Entonces, que le tenían que preguntar era al constituyente primario, al pueblo, y que entonces iban a hacer la famosa Consulta, eh, eh, es consulta que se me popular. olvidan las palabras, consulta popular. Imagínate, Fernando, que hacer una consulta popular es hacer una votación entre todo Colombia, ¿sí? Eso cuesta, dicen los aviondos, 700.000 millones de pesos. Y tenía por detrás algo que ellos pensaron que nadie se iba a dar cuenta, como si el resto de colombianos no fuéramos imbéciles, ¿no? Lo hacían junto con la elección de nuevo presidente. O sea que unían una cosa con la otra para poder nombrar un presidente de ellos ahí de por delante. Entonces, inmediatamente, muy inteligentemente, alguien en el Congreso o varios, ¿sí? Se reunieron, retomaron lo que había presentado el gobierno como reforma, presentaron dos o tres posibilidades, ¿sí? Escogieron una y ayer la aprobaron. Entonces, aprobada la reforma, ya no se justifica gastarse el platal de lo otro. ¿Sí te puedo Ya. explicar? Sí, perfecto, perfecto. Pero fíjate que el gobierno incluyó 3 preguntas adicionales que tienen que ver con Con la la salud. reforma a la salud.
Ujú, ujú. Que es pasar un poquito lo que le negaron en la reforma a la salud, ¿no es? Están tratando de disfrazar, poniendo preguntas totalmente distintas, porque en ese caso sí podrían volver a tramitar eso ante el Congreso, porque ya no son las 12 preguntas iniciales, sino que hay 4 más de la reforma a la salud. Son triquiñuelas, pues, que usan Sí, toda clase de- con con la Constitución, porque sí, está sí, respaldado por la sí, Constitución que la sí, consulta va por encima del Congreso. ¿Es eso? Y No, tiene que Darío, ser. esto es grave porque no está en la Constitución. En la Constitución está que los tres poderes son absolutamente independientes. Entonces, un poder no se puede imponer sobre el otro ni escudarse en el otro. Eso es anticonstitucional. Pero Pero ¿qué pasa? estaban haciendo el truco. Estaban ¿Y qué haciendo el pasa? truco que explica Gabriel. Poniendo la cosa, se anula la vaina. Entonces, una vez anulada, sí pueden hacer Mm, el truco. ok, Entonces, el primer ministro, Sandinetti ese, dijo que lo iba a poner por decreto, de acuerdo. que como Ok, no habían aprobado, lo ponían por decreto. Pero hoy se le atravesó el Poder Judicial. Una de las cortes dijo hoy que no se puede, que eso ya queda listo. Faltaba un detallito chiquito para mandarle al presidente la reforma laboral. Entonces ya se fregaron, ya tienen que aceptar la reforma laboral que el legislativo aprobó. Eso es constitucional. Oponerse no es constitucional. ok. Entiendo Muy yo, bien. ¿no? No sé qué Sí, tan sí, sí. bruto sea yo para entender esas vainas. no, no, está ¿Qué, qué cierto. otra cosa? ¿Qué otros impactos? Mire, yo les quiero contar un impacto rapidito de. Estaba leyendo la revista Economist, que me la leo todas las semanas, y había un artículo muy interesante sobre la libertad de expresión en el mundo. Y, y el tema me impactó porque uno siempre piensa que la libertad de expresión es algo sagrado, ¿no es cierto? Sobre todo en Estados Unidos, en Colombia, libertad de prensa, de decir lo que usted piensa o lo que usted quiera. Eh, y eso es, no sé, como que uno lo da por asumido. El artículo este decía, entre otras cosas, que en Europa hay mucho menos libertad de expresión de la que uno se imagina. En Alemania, en Suecia, en Dinamarca, usted no puede hablar mal de los políticos. Es ilegal. No puede insultar a un político. Es ilegal. Lo persiguen. Eh, no puede hablar, por ejemplo, a favor de la derecha, ultraderecha de Hitler, del fascismo. No puede, es ilegal. ¿No es cierto? Lo llaman, lo buscan y lo meten a la cárcel, o lo demandan, le hacen proceso. Y así por el estilo en muchos países hay cosas que no se pueden decir. Entonces el vicepresidente de Estados Unidos estuvo aquí en Europa hace un tiempito y se los dijo en la comunidad europea, miren, ustedes están hablando de mucha vaina y toda la cosa, pero ustedes no tienen libertad de expresión. Eh, y resulta que el artículo dice que los americanos están diciendo que ustedes, señores, no tienen libertad de expresión, pero lo que está haciendo Trump en Estados Unidos con que las universidades no puedan investigar, que estén investigando a los estudiantes por su origen o por sus redes sociales sobre lo que piensan y si son antisemitas los tienen que votar de las universidades y les están negando la visa de estudiante. Es decir, más contra la libertad de expresión no puede haber. Entonces, el impacto que yo tengo es que leyendo esa vaina dice, estamos rodeados de eso, de que no se puede, es decir, no hay libertad de expresión.
y los gobiernos de turno ponen de acuerdo a sus conveniencias. Y uno piensa que sí, y que cualquiera puede decir las cosas, pero no la hay. Eh, en Colombia entiendo que hay 20.000 procesos de demandas del uno porque el otro, porque lo denunció, lo insultó y entonces le pongo una demanda y el otro le pongo otra demanda y los abogados se llenan de plata, de demanda contra demanda porque dijo una injuria, ¿no es cierto? Y el problema se agrava todavía más con las redes sociales, porque las redes sociales, ahí sí que no hay libertad de expresión. Ahí sí que se puede inventar usted lo que quiera y lo dice. Y el gran problema que hay ahora es que quieren ponerle coto o censura a las redes sociales y ya trataron algunas redes sociales, pero ahora Trump dice, no, 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 hablen, hablen lo que quieran. El que esté controlando lo que está diciendo el uno o el otro, nada, que cada uno diga. Mi gran pregunta es, eh, ¿qué va a creer uno ahora? O un lado o el otro. Ese es mi gran impacto sobre la libertad de creer, porque es en el mundo entero. No sé qué piensan ustedes de eso. Pues que aquí no hay libertad de expresión porque ya iban a censurar la emisión de este encuentro por lo que dijo Daniel. No, no me dejan hablar. Oiga, Pero no, menos mal que respecto, aquí tenemos libertad de expresión y podemos decirnos las cosas. Eso me Ay, encanta. respecto yo de lo voy a demandar a Daniel por lo de marica. Me y yo le injurió. pongo una tutela a usted. Sí, Oiga, Darío, y hay un chiste muy simpático en lo que, respecto a lo que acabas de decir. Yo no entiendo cómo cabe en la mente de una persona que echó a todos los estudiantes extranjeros de Harvard y de MIT. sí, Eso lo único que demuestra es que de presidente de los Estados Unidos está un imbécil. Perdone, total. perdonen tanta libertad de expresión, pero es que, ay María, ¿no? Pues No, imagínate, Darío, que acaba de salir la noticia. El de Rusia, ¿cómo se llamará? ¿Jin Plunglin? Putin, Putin, No, 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 perdón, el de China. Xi Jinping. Shipping. El primer mandatario de China invita a todos los estudiantes que quieran ir a las universidades de China y menciona la universidad de tal para tal cosa, la de tal para tal cosa, y que no se dejen, no lo dice, pero se entiende, ¿no? Que no se dejen intimidar, que allá están a la orden todas unas universidades increíbles. Y son tonterías. Yo Claro, no sé si ustedes ven las obras que están haciendo en China los ingenieros chinos. sí, El sí, sí. último tren chino lo deja uno babiado completamente, ¿no? Los puentes, los túneles. Acuérdense esa cosa tan linda que vi, que mostré yo. Los campesinos hicieron unos rieles, ellos con eh, metodología de ellos para enviar las cargas. Entonces Sí, yo creo que la oferta de una universidad china es bien interesante, con un pequeño detallito, ¿no? ¿Cómo hace uno para aprender chino, ¿no? La diferencia entre aprender chino y aprender inglés. Pero bueno, de todas maneras, sí es una cachetada muy, muy interesante para las bobadas de Trump, ¿no? eso es verdad. Y lo que tú dices se comprueba aquí la Comunidad Europea, en Bélgica, en Bruselas, en la sede, hicieron un presupuesto especial de toda la Comunidad Europea para atraer a todos los científicos de Estados Unidos que los están echando para que se vengan para acá, para Europa, a trabajar y abrir las universidades, o sea, todas las británicas, las españolas, las francesas, las italianas, para atraer ese talento. Es una total estupidez, ¿no es cierto? Uno no sabe para dónde va todo eso y bueno, lo que estuvieron la semana pasada en la charla del peruano que nos habló de la situación mundial, le da a uno la impresión de que, y por lo menos lo que yo capté, es de que esa vaina no puede durar mucho tiempo.
Es decir, él va a tener que corregir muchas cosas en el camino como las está corrigiendo, y porque de lo contrario no es sostenible. Se le va la economía al suelo y lo que pasa es que él es el que pierde personalmente y todos los multimillonarios, porque definitivamente si se cae la economía, ellos son los que más pierden y eso no lo va a tolerar el país. De manera que yo creo que esto es primero 6 meses, pero después va a tener que echar para atrás y recoger las banderas, cuando ya haya hecho mucho daño, desde luego. ¿Algo más, señores? Gabriel. Me impresionó anoche Angélica Lozano, la senadora que fue la presidente de la comisión que estuvo estudiando la reforma laboral. Uh-huh. Logró que los 15 miembros de la comisión hablaran sin insultarse, sin gritar, ordenadamente. Mejor dicho, los puso a caminar. Ella Y aprobó. y ella presentó como 4 o 5, no recuerdo cómo se llaman, apelaciones o algo así. Proposiciones. Proposiciones, correcto. Y fueron avaladas por el 100% de la comisión. Bien. Esa comisión también pues tiene el lujo de haber estudiado la reforma en 2 semanas. Estuvieron trabajando de 7 de la mañana a 10, 11 de la noche, incluidos los sábados. Y le demostraron al país que realmente cuando quieren trabajar los senadores y representantes, lo hacen y lo hacen bien. Eso me Qué impresionó. bien. Qué bueno, hombre. Sí, Buenas sí, noticias. sí. Hay esperanzas, entonces. Sí, claro. No, no es como las sesiones del Congreso que eso sí da vergüenza, porque no se respeta, gritan, comen, hacen corrillos, no atienden al que está hablando. Mejor dicho, fue la contraposición entre el Congreso General y una comisión liderada por esta mujer. Interesante. Sí, Esta es la compañera de Claudia López, sí, ¿no? sí. Ok, ok. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Nos vamos? ¿Y seguimos la próxima? Parte sí, acepto irrevocablemente. Listo. Entonces seguimos la semana entrante algo más de cercas y lo que impacte, ¿no? Ok. Bueno, Perfecto. muchas gracias. Un abrazo. Chao. Chao. Chao, felicidades. Felicidades. Felicidades.